Muy bien, pues como les comentaba, a mí se me hace muy interesante. La verdad es de que de la periodoncia es una de las áreas que pues me llama más la atención, esta parte de la cirugía plástica periodontal. Y bueno, los antecedentes de este concepto realmente de cirugía plástica periodontal, pues son muy antiguos, ¿no? Es lo que de manera común antes llamábamos cirugía mucogingival. De hecho, en una simposium de periodoncia en el año 96, fue cuando se llevó el cambio, ¿no? O esta transferencia en el concepto de cirugía mucogingival a cirugía plástica periodontal. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis y decir que, bueno, una cosa es cirugía plástica periodontal y otra es cirugía estética periodontal, ¿ok? Cuando hablamos un poco de cirugía plástica periodontal, entendemos, y según incluso la Sociedad Española, ¿no?, de Periodoncia, nos dice que el término de cirugía plástica periodontal iría o se aplicaría de manera adecuada cuando realizamos una transferencia de tejidos, ¿no? Esto hablando específicamente de injertos para tratar de resolver algunos defectos que pudieran llegar a ocurrir en la encía o en la mucosa, como defectos de tipo de desarrollo o incluso pues también provocados. Entonces, esto es algo que quiero aclarar, que principalmente el término de cirugía plástica periodontal y agregando la parte periimplantaria, pues va un poquito más seguida de la cuestión de los injertos. Entonces, bueno, si queremos como que especificar aún más lo que involucra este tipo de procedimientos, pudiéramos indicar que esto va pues acompañado probablemente de procedimientos para aumentar el reborde edéntulo, ¿no? También la remoción de frenillos como con una inserción anómala, la cobertura radicular, ¿no? Hoy en día que es algo pues tan común que vemos este tipo de procedimientos que se ofrecen en las clínicas, la corrección de defectos en la mucosa perimplantar, que también pues con la llegada desde hace muchos años de los implantes, pero que hoy en día son tratamientos sumamente comunes, pues la verdad es de que eso es uno de los tratamientos en donde pudiéramos llegar a aplicar este tipo de procedimientos. Y pues como se los acabo de comentar, dentro de este tipo de condiciones tenemos las recesiones gingivales. Bueno, pues sé que muchos de tus seguidores son estudiantes de odontología y al ser un medio masivo, tu canal, yo entiendo que también muchas personas que son pacientes van a estar acudiendo a este canal. Entonces, quise simplificar la información y quiero hablar de manera pues básica, tal vez sin tanto tecnicismo, yendo un poquito más al grano, ¿no? Para poder transmitir esta información. Entonces, una condición común que nos toca ver en nuestros pacientes, ¿no? Es algo que yo veo en mi consulta diaria, son pacientes con recesiones gingivales. ¿Qué es la recesión gingival? Bueno, la recesión gingival es básicamente la migración del margen gingival, de lo que nosotros vemos como encía, hacia apical, trayendo como consecuencia que las raíces se estén exponiendo. Obviamente esto también provoca que el paciente presente hipersensibilidad o sensibilidad. Esto lo pudiera llegar a dejar más vulnerable estos dientes, estas raíces, para que aparezcan lesiones cariosas. Entonces, esto es importante conocer, que hay algunos factores que predisponen de que se desarrollen este tipo de lesiones. Y esto tiene, o pudiéramos considerar como algo básico, pues las características propias que presenta el paciente. Yo siempre le digo a mis alumnos, así como hay personas de complexión gruesa u otros personas que tienen complexión delgada, es exactamente lo mismo lo que sucede en la encía y el hueso.
A este tipo de características le llamamos fenotipo. El fenotipo es un concepto que se refiere o se asocia al volumen tridimensional que presenta tanto nuestro tejido gingival como nuestro tejido óseo, que es el soporte de este tejido gingival. Aunque si buscamos en la literatura, pudiéramos encontrar que hay tres tipos de fenotipos: el grueso, el mediano y el delgado. Como les comento, yo quiero simplificar un poquito más esta plática, e incluso para probablemente pues personas que no están tan habituadas a este tipo de procedimientos, creo que es más sencillo simplemente tratar de identificar un fenotipo periodontal grueso y un fenotipo periodontal delgado. Bueno, ustedes preguntarán, ¿cuál es el fenotipo periodontal grueso? Bueno, según la literatura, nos dice que de manera clínica, por supuesto, esto simplemente nos da una idea, no es una receta de cocina, que si vemos exactamente así los dientes y la encía, es de que vamos a encontrar un fenotipo periodontal grueso, pero sí nos da ciertas señales que nos ayudan a poder identificar este tipo de pacientes. Entonces, según la literatura, encontramos que el fenotipo periodontal grueso, principalmente vamos a encontrar dientes con una anatomía un poquito más cuadrada, con un aspecto más cuadrado. Las papilas, por lo tanto, por la misma forma que presentan en cuanto a los márgenes este tipo de dientes, también vamos a ver papilas de menor longitud. Según Linde nos dice que en un estudio que él realizó, que los pacientes de fenotipo periodontal grueso los podemos ver en una cantidad mayor comparándolos con los pacientes de fenotipo periodontal delgado. Digo, esto posiblemente pudiera ser algo arbitrario, ¿no? Porque, pues bueno, yo veo mi consulta y es claro ver que tengo muchos pacientes con fenotipo periodontal delgado, pero bueno, esto es lo que nos dice la literatura, y si basamos nuestra práctica evidenciada científicamente, pues tenemos que tomar como referencia lo que leemos en la literatura. Por otra parte, tenemos pacientes con fenotipo periodontal delgado. Este tipo de pacientes nos vamos a dar cuenta o podemos identificar que tienen dientes con aspecto más triangular. Por lo regular, las papilas se van a apreciar de un tamaño o longitud mayor. Por lo regular, son sonrisas que pudiéramos verlas como un poquito más estéticas, ¿no? Más estilizadas. Tiene, por supuesto, el conocer este tipo de características en los pacientes, pues también tiene algunos factores positivos y negativos, como todo en la vida, ¿no? Se dice que los pacientes que tienen un fenotipo delgado están más propensos a recesiones gingivales, a defectos de triángulos negros, y pues incluso en pacientes con implantes dentales, también pudiera llegar a ser una complicación el hecho de que los aditamentos que se colocan sobre los implantes se puedan traslucir cuando hay pues una mucosa, o en este caso un tejido queratinizado muy delgado. Entonces, esto también lo veo como algo importante, sin importar que te dediques a la periodoncia o no. Creo que viéndolo desde el punto de vista restaurador, a veces conociendo este tipo de características de nuestro paciente, nos puede dictar y trazar un rumbo hacia qué tipo de restauración yo le pudiera ofrecer a un paciente. Definitivamente, digo, aunque probablemente hoy en día ya el ofrecer coronas metal porcelana, pues a lo mejor ya no es tan común, ya empiezan a dejar de utilizarse. Pero bueno, si acude un paciente y pues es la restauración que él te pide o es la que puede pagar, probablemente en un fenotipo delgado, pues el resultado no va a ser el mejor posible, porque la misma
el mismo característica de este tejido va a evidenciar esos márgenes oscuros, ¿no? A diferencia a veces de un fenotipo grueso, que pues uno puede colocar este tipo de restauraciones y la verdad es de que no trae un problema en cuanto a un oscurecimiento de la encía. Entonces, esto pues a mí me parece sumamente importante porque pues esto nos ayuda también a identificar y explicarle al paciente también por qué pudiéramos ofrecerle mejor una restauración libre de metal a diferencia de que si utilizamos una restauración con metal. Bueno, incluso hay una tabla, ¿no? En donde se nos da ciertas, pues, características para nosotros saber la probabilidad de riesgo en la que un paciente pudiera sufrir o desarrollar recesiones gingivales. Pues en esta tabla podemos ver clasificado 4 tipos de escenarios. En el primer escenario, en donde se nos dice que si un paciente tiene una encía gruesa y un hueso grueso, pues la probabilidad de riesgo realmente es bajo. Mientras que si polarizamos este tipo de factores y lo vemos desde un punto de vista en donde el tejido gingival y el tejido óseo son delgados, pues el riesgo de recesiones es muy alto. Esto pues creo yo que lo comprobamos todos en nuestra práctica clínica y es por eso que también trabajar en tratamientos de cobertura radicular en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, se convierten en un reto. Porque vamos a hacer tratamientos para engrosar y para recubrir las raíces en tejidos sumamente delgados. Entonces, voy a poner también, o quiero platicarles acerca de esta clasificación que es de 1985, es de Miller. En la actualidad existe la clasificación de Cairo y de hecho es del 2018, la clasificó en tres clases, ¿no? 1, 2 y 3, pero por cuestiones también pues académicas, a mí me parece muy interesante y muy clara esta tabla, ¿no? Es por eso que yo quise principalmente mostrarles este tipo de clasificación, en donde, bueno, en la clasificación 1 encontramos que vamos a tener expuesto la raíz de nuestro diente, pero en este caso la retracción o la recesión no va a ir más allá de la unión mucogingival. Es importante también conocer que vamos a tener papilas, que vamos a tener cresta ósea, lo cual también esto nos ayuda mucho para tener un muy buen resultado en cuanto al tratamiento que se le plantea al paciente. Dentro de una clase 2 vamos de igual manera a mantener nuestra papila y nuestra cresta ósea, pero la recesión va a migrar o va a estar más allá de la unión mucogingival. Bueno, esto empieza a convertir un poquito más complejo el tratamiento o la probabilidad que nosotros tenemos para buscar una cobertura radicular. ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar debemos de conocer que hay varias técnicas o métodos para buscar este tipo de coberturas, pero si tenemos nosotros una brecha de tejido queratinizado o de encía, pues tenemos un poco más de estabilidad en nuestro colgajo cuando suturamos. En muchas ocasiones también facilita que tenga menos tensión este tipo de colgajos y que la forma en la que desplazamos nuestros márgenes pues sean también más estables, a diferencia cuando empezamos ya a trabajar con mucosa alveolar. Entonces, esto lo vemos en las primeras 2 clases. Tenemos otra clase en donde nuestro margen de la recesión de igual manera puede llegar a superar la unión mucogingival, pero aquí ya tenemos un factor que nos puede llegar a limitar el resultado en si podemos tener una cobertura total. Y esto básicamente son las crestas óseas, son las papilas, es el tejido interdental. En esta clase 3 ya vamos a tener pérdida de estas estructuras, por lo cual ofrecer una terapia para recubrir lo que es la superficie radicular y la papila o estos
triángulos negros, pues ya se hace más complejo, ¿ok? De hecho, siempre uno de los grandes retos en la periodoncia es tratar de buscar una cobertura o un relleno de estas estructuras. Realmente es algo muy difícil. Yo, pues a veces he tenido a lo mejor a un corto plazo un resultado en donde pareciera que sí lo logré, la cobertura de la papila, pero conforme va pasando el tiempo y los meses, veo que vuelve a existir una recidiva de la condición, ¿no? Y esto es porque no hay un soporte óseo realmente que nos esté ayudando a mantener en la altura deseada lo que es nuestra papila dental. Entonces, bueno, eso es algo realmente complejo. Esperemos que próximamente a lo mejor exista alguna posibilidad, ¿no? En donde pudiera ser un poco más predecible en este tipo de situaciones. Y bueno, por último tenemos la clase 4, ¿no? En donde aquí ya es un diente que probablemente, pues incluso ya estaríamos pensando que pudiera ser un diente para extracción. Es un diente que tiene un gran defecto, que probablemente tiene ya secuelas de la enfermedad periodontal y que pues realmente ya no estaría tan justificado ofrecer algún tipo de terapia de cobertura radicular porque ya estamos pensando en sacrificar ese diente. Es importante, ¿no?, conocer que gran parte de los orígenes de este tipo de lesiones, pues en muchas situaciones o en muchos de los casos, hay una predisposición, ¿no? Así como hablábamos hace rato de los diferentes tipos de fenotipos, bueno, también existen factores como los frenillos, como las inserciones altas, que pudieran llegar a favorecer que exista este desplazamiento del margen gingival. También definitivamente algo que me toca ver seguido es después de un tratamiento de ortodoncia, en donde por la inclinación que pudieran llegar a tener los dientes e incluso algunos dientes al ser un poquito más amplios, ¿no? Pudieran también a favorecer que exista esta ausencia de tejido. Digo, por supuesto, sin satanizar el tratamiento de ortodoncia, que ese no es lo que estoy tratando de decir, simplemente que hay una predisposición en algunos casos. Es por eso tan importante la recomendación de un tratamiento, antes de un tratamiento de ortodoncia, pedirle al paciente una tomografía, porque de repente a mi consulta llegan pacientes y que a veces piensan que el ortodoncista eh, pues les hizo un mal trabajo, ¿no? O sea que a lo mejor por un mal planteamiento del tratamiento, el paciente desarrolló estas recesiones, cuando realmente, pues cuando exploramos e evidenciamos la condición del paciente, podemos llegar a concluir que el paciente pues tiene un fenotipo periodontal delgado, que por la malposición que presentaba, pues incluso ya había a la mejor ausencia de hueso y que simplemente había una pequeña banda de encía cubriendo, pero por el factor inflamatorio, que en muchas ocasiones es algo también muy importante, favorece esta destrucción de los tejidos y es así como llegan a aparecer este tipo de retracciones. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros tenemos que conocer. Pero bueno, también algo que quiero diferenciar porque cuando no estás tan habituados a muchos de los conceptos, pudiera haber pues cierta duda a qué es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, injerto, entendemos como injerto que es un tejido que extraemos de una región y la llevamos a otro lugar, esto sin una base nutricional, ¿ok? En la mayoría de las ocasiones así lo realizamos, aunque también, por supuesto, existen los injertos pediculados, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones el injerto va a ser bajo este concepto. Vamos a tomar el tejido principalmente del paladar y lo vamos a llevar a la zona receptora, la zona que tiene la necesidad de recibir este biomaterial, bueno, este injerto, perdón. Por otra parte, también pudiéramos llegar a ocupar
según el tratamiento, la manipulación de colgajos, ¿no? En donde tanto desplazar un colgajo de manera coronal como un injerto pudieran, pues, ayudarnos a buscar esta cobertura radicular. Entendemos como colgajo que es la separación intencional de los tejidos blandos desde su posición original, y aquí sí vamos a mantener una base nutricional. Entonces, esto es algo que tenemos que identificar nosotros porque, bueno, ahorita más adelante vamos a estar hablando de colgajos y de injertos. Bueno, hay dos maneras en la que nosotros podemos realizar nuestros injertos de tejidos blandos, tomándolos desde el propio paciente. Esto quiere decir que son autólogos, y llevarlos a la zona receptora, la zona que tiene esta necesidad de recibir este tipo de, pues de injertos. Entonces, tenemos por una parte el injerto gingival libre y el injerto de tejido conectivo. Vamos a hablar de cada uno de ellos, sus indicaciones e incluso a lo mejor algunas limitaciones que tienen este tipo de tejidos. Por una parte, el injerto gingival libre es un injerto que tomamos con una capa epitelial, ¿ok? El epitelio, recordemos que es la capa superficial que nosotros podemos ver en el tejido gingival, ¿ok? Si recordamos los planos, entendemos que el epitelio es el que está recubriendo a nuestro tejido gingival. Por debajo de este tejido gingival, bueno, o de este epitelio, tenemos nuestro tejido conectivo. Este tipo de injerto, este tipo de técnica que utilizamos, pues nos puede ayudar en recubrimientos tanto unitarios como múltiples. Tiene una limitación y creo yo que es algo por lo cual a veces no es tan popular o en muchas ocasiones no queremos ofrecérselo al paciente. Y esto es porque la cicatrización que ocurre y que nosotros apreciamos una vez que este pues, tejido se integró, es una cicatrización hipertrófica, se mira queloide. Más adelante vamos a ver unas imágenes, pero bueno, un tipo, imagínense el escenario de que colocamos un injerto gingival libre en una zona anterior, ¿no? Y si el paciente tiene comprometida la sonrisa, en donde presenta una sonrisa alta, que probablemente cuando pues sonríe, se muestra la encía, pues realmente al paciente no va a estar muy cómodo, muy contento con este tipo de cicatrizaciones. Entonces, es por eso que tratamos de saber en qué áreas nos puede llegar a servir y que no pudiera llegar a limitar la estética. Algo que es muy favorable de este tipo de injertos es que nos aumenta el tejido queratinizado, lo que vemos como encía. Realmente, pues en muchas ocasiones, la cicatrización que ocurre alrededor de una retracción o recesión pudiera ser más un desplazamiento de la mucosa oral hacia la zona de la raíz. Y realmente al existir este tipo de desplazamiento, pues lo sigue volviendo vulnerable porque realmente el tejido gingival es un tejido que está hecho para aguantar y tolerar muchas de estas cargas, a diferencia de esta mucosa oral. Entonces, esa es una de las grandes ventajas también que tiene este tipo de injertos. Y por otra parte, tenemos el injerto de tejido conectivo. De igual manera que el injerto gingival libre, el injerto tejido conectivo lo podemos utilizar para recubrimientos unitarios o múltiples. La gran ventaja, ¿no? Como lo platicábamos, es la forma en la que cicatriza. Aquí no hay cicatriz hipertrófica. Vemos cómo se difumina mucho este tejido alrededor de la zona en la que fue pues colocado. Y bueno, la literatura nos dice que tiene una mayor dificultad esta técnica
Probablemente cuando empezamos a realizar este tipo de procedimientos, sí pudiera llegar a resultar ser un poquito más complejo, pero también es importante saber que hay varias formas de tomar el injerto de tejido conectivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo uso la técnica como la de un injerto libre, ¿no? En donde pues simplemente tomo todo este tejido, tanto epitelio como conectivo, y fuera de boca le quito esta capa epitelial y dejo el puro injerto conectivo, y eso me resulta pues una cirugía, por lo menos en mis manos, más rápida. Realmente no me toma más de 10 minutos hacer esto, es algo pues creo que más sencillo, a diferencia de cuando hacemos técnicas lineales que tenemos que separar el epitelio, pero sin cortarlo, y remover del interior del paladar el tejido conectivo y suturar. A veces, pues también al realizar este tipo de abordajes, dejamos muy delgado el epitelio, favoreciendo a que se necrose. Entonces, bueno, pues ahí ya es el criterio según las manos, ¿no? Del operador. Las consideraciones anatómicas de este tipo de cirugías, principalmente de la toma del tejido conectivo, pues es importante conocerlo, ¿no? Y para cuando hacemos cirugía es de suma importancia conocer la anatomía. Entonces, si dividimos los planos de los tejidos en paladar, encontramos como el epitelio, como ya lo mencionamos, esta capa superficial, tenemos a nuestro tejido conectivo dividido en lámina propia y submucosa, y por debajo de este tejido conectivo tenemos el periósteo. Una complicación común que puede llegar a suceder cuando realizamos la toma de tejido conectivo es algún tipo de complicación vascular, el poder rasgar este tipo de arteria y tener hemorragias, que sin duda, aunque el paciente pues no es que se va a morir, pero para tratar de controlar este tipo de accidentes vasculares, realmente sí nos puede llegar a tomar mucho tiempo, y probablemente incluso ya ni siquiera vas a seguir con la cirugía. Entonces, bueno, aquí está más o menos alguna referencia para nosotros saber un límite de protección, ¿ok? Como una zona segura en la que pudiéramos llegar a trabajar. Esto pues es según la exploración de nuestro paladar. Podemos encontrar en algunos pacientes paladares profundos, medios, bajos, en donde, como lo pueden apreciar aquí en estas imágenes, en paladares profundos, a partir de lo que es la unión cemento-esmalte, pudiéramos llegar a encontrar la arteria a 17 milímetros de distancia, ¿no? Mientras en paladares bajos pudiéramos llegar a encontrarlo a 7 milímetros. Por supuesto, conforme vamos trabajando un poquito más hacia una zona anterior, la ramificación y el trayecto de la arteria empieza a ser cada vez más cercano a nuestro margen gingival o unión cemento-esmalte. Es por eso también la importancia de una evaluación previa a nuestro paciente, saber si el paciente está tomando pues medicamentos que adelgacen las plaquetas, conocer el estado sistémico de nuestro paciente, porque sin duda alguna esto pudiera ser algo que pudiéramos llegar a experimentar, y que si no estamos conscientes de que para empezar nuestro paciente está en buenas condiciones, pues esto puede llegar a traernos problemas bastante grandes, ¿no? Entonces, esto es algo... Por ejemplo, para pacientes diabéticos, algún paciente que no esté controlado, pues me imagino en enfermedades sistémicas ni siquiera se le hace este tipo de injertos, pero también, por ejemplo, un diabético, ¿no? Que la cicatrización es más complicada. Exactamente, si un paciente es diabético no controlado, definitivamente no pudiéramos ofrecer este tratamiento. Un paciente, siempre y cuando esté controlado, y en el caso de pacientes hipertensos, por supuesto, en algunos de ellos que toman aspirinas o ácido acetilsalicílico, pues tendríamos que estar en
comunicación con su médico para tratar de detener también la toma de este medicamento, de este fármaco, y evitar que tengamos problemas también de la cicatrización. Incluso yo hablo mucho en mis clases con mis alumnos de la cuestión también, pues, psicológica, ¿no? Porque también, en mi experiencia, yo he tenido a veces malos resultados haciendo este tipo de procedimientos y a veces no fue por la cuestión sistémica, a veces no fue por una mala técnica quirúrgica, a veces fue porque el paciente sufre de ansiedad y el paciente se está revisando todo el tiempo, le preocupa, a veces me toman fotos. Tuve una paciente que incluso ella se quitó las suturas y se quitó el injerto porque dice que sentía tensión y no podía dejar de pensar en eso. Entonces, yo también cuando logro identificar un paciente con ciertos patrones de ansiedad, pues también a veces trato de dirigir esto pues a una situación en donde realmente pues el día o el momento en el que hagamos la cirugía, el paciente tenga toda la cooperación. De hecho, también hace un par de meses vino una paciente que sabe que ocupa el procedimiento, ya había ido con otros periodoncistas, acudió conmigo, tiene sensibilidad o hipersensibilidad radicular y la paciente me lo dijo, me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues yo, o sea, vine nada más buscando a ver si hay otra posibilidad para evitarlo, ¿no? Y quiero agotarlo, pero la verdad, a mí me da mucho temor. Yo sé que no voy a aguantar, o sea, la cuestión emocional, ¿no? Psicológica, como lo estamos platicando, también juega un papel muy importante que en muchas ocasiones eso no nos lo dicen en los libros, en los artículos o en los seminarios a los que asistimos, ¿no? Eso nosotros lo vamos identificando con nuestros pacientes. Y bueno, aquí en Tijuana, que también pues es una gran limitación que a veces nos ocurre a los doctores que trabajamos aquí, es de que el paciente viene y tú no tienes oportunidad de verlo hasta probablemente en 2, 3 meses después de este tipo de cirugías, porque el paciente pues viene de lejos, ¿no? O sea, viene pues de Florida, o de Las Vegas, de San Francisco, o sea, vienen de todas las partes de Estados Unidos. Entonces, yo tengo también que discernir entre qué paciente pudiera también llegar a cooperar para poder realizar ese tratamiento y quién no, ¿verdad? Entonces, esto es algo que, bueno, yo lo platico como una experiencia, ¿no? Como situaciones que a mí me han sucedido y es por eso que toco el tema. Por supuesto, el paladar es una zona amplia. Esto no quiere decir que podemos tomar el injerto o este tejido de cualquier parte del paladar. Entonces, hay zonas en donde probablemente tengamos un tejido de mejor calidad. ¿Qué me refiero con mejor calidad? Bueno, de que probablemente este tejido tenga menor cantidad de grasa, menores glándulas, ¿no? Menor cantidad de glándulas, lo cual nos va a ayudar a que se integre de mejor manera en la zona que estamos colocando este tipo de tejidos. Entonces, en el paladar anterior, aunque en muchas ocasiones la única o en los únicos casos en donde llegamos a utilizar este tipo de tejidos es cuando los hacemos pediculados, probablemente de que extrajimos, perdón, el central superior, ¿no? Y pues como la zona está adyacente, pues tomamos el tejido conectivo y lo desplazamos para buscar la cobertura del alveolo, ¿no? Pero realmente si tuviera una recesión central, pues no sería lo ideal tomar este tejido de ese sector por las características que encontramos de estos tejidos en este sitio en específico. Entonces, por lo tanto, en recesiones, por lo regular, también por cuestión anatómica, la zona del paladar medio y lateral es la zona ideal. Aquí tenemos un tejido muy denso, aunque también es glandular,
pero esto también podemos llegar a disminuirlo conforme empezamos a confeccionar nuestro injerto. Un tejido que utilizamos comúnmente cuando colocamos implantes o en zonas en donde vamos a tener un póntico y queremos mejorar el volumen es de la tuberosidad. La tuberosidad, este tejido termina siendo muy voluminoso, es muy denso, pudiéramos decir que se reabsorbe menos. Entonces, pues bueno, es por eso que utilizamos mucho la zona de la tuberosidad para colocarlo en este tipo de sitios o de casos, ¿no? Pero esto es algo también importante que debemos de conocer. De igual manera, no siempre vamos a poder colocar injertos de la tuberosidad porque en algunas ocasiones pues está el tercer molar o simplemente esa zona es muy estrecha. Entonces, bueno, es una alternativa que tenemos si fuera viable, pero lo común es tomarlo de la parte del paladar medio. Aquí está un pequeño caso clínico. Este es un paciente que acudió a mi consulta, referido por una amiga mía, ortodoncista. La paciente ya había terminado el tratamiento de ortodoncia. Y bueno, pues como podemos identificar, el margen gingival incluso alcanza la unión cemento, digo, la recesión, perdón, alcanza la unión mucogingival. Entonces, pues aquí lo que decidimos hacer fue una técnica de túnel. Como les comento, bueno, hay varias alternativas o varios abordajes. Esto también pues tiene que ver con la experiencia que tú vas teniendo para seleccionar y por supuesto que amerite el caso. Entonces yo en esta situación pues abordé una técnica de túnel, se llama técnica lateral de túnel, y lo que hacemos es de que una vez que pues yo anestesio al paciente, empiezo primeramente, antes de empezar el acto quirúrgico, raspo lo que es el tejido radicular. ¿Por qué? Porque imagínense que esa superficie radicular ha estado expuesta durante muchísimo tiempo, años, ¿no? Probablemente. Entonces, ahí hay una colonización de placa, de cemento contaminado, básicamente de toxinas, ¿no? Entonces, ese es el sitio que va a recibir este tipo de injertos. Entonces, lo que primero realizamos es hacer un acondicionamiento de este tejido. Se recomienda hacer un acondicionamiento mecánico. Con una cureta raspamos y tratamos de quitar este cemento, ¿no? Pues que en muchas ocasiones incluso también encontramos cálculo. Y bueno, una vez que hacemos este acondicionamiento mecánico, pudiéramos llegar a utilizar también EDTA, que es un acondicionamiento, pues pudiera ser químico, lo consideraríamos químico. Los antecedentes del uso del EDTA, incluso en la superficie radicular, pues han sido tetraciclina, ácido cítrico, pero hoy en día el EDTA lo utilizamos, bueno, yo lo utilizo bastante porque es fácil su manejo, ¿ok? La verdad es que es muy práctico y a diferencia ya de la tetraciclina, que en muchas ocasiones pues ya es muy difícil de conseguirla. Entonces, y el ácido cítrico, la verdad, no es, por lo menos aquí en Tijuana, no es algo que yo encuentre fácilmente, ¿no? Entonces, el EDTA resulta ser muy conveniente para este tipo de procedimientos. Una vez que tomamos nuestro injerto de paladar, bueno, pues también hay que manipularlo. En este caso vamos a utilizar un injerto de tejido conectivo del paladar medio lateral. Como se pueden dar cuenta en la primera imagen del lado izquierdo, ahí está el tejido con la capa epitelial, incluso ahí se aprecian las arrugas palatina o parte de estas rugosidades. Entonces, yo lo que voy a empezar a realizar es quitar esta capa epitelial. Acostumbro a apoyarme para su manipulación sobre una batelenguas de madera, obviamente estéril, y quito esta capa epitelial.
En la tercera imagen podrán apreciar que se mira un tejido con un color amarillento y esto pues es tejido adiposo, es grasa. Entonces nosotros buscamos limpiar este tejido buscando que no sea mayor su grosor a los 2 milímetros. Esto es algo también sumamente importante, que no coloquemos también tejidos tan voluminosos, porque eso va a repercutir en la vascularización, en la anastomosis que pudiera llegar a existir, pues de la zona de alrededor hacia nuestro injerto. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, la forma en la que se prepara el túnel es por medio de instrumentos, en este caso de algunos instrumentos de microcirugía, son instrumentos sumamente delgados. Y bueno, básicamente una de las mayores ventajas que tiene este abordaje es que yo no desprendo la papila la conservo. Es importante recordar que cada vez que nosotros abrimos colgajos, ¿ok? También hay cierta reabsorción ósea. Entonces, incluso pudiera llegar a haber también pérdida de crestas óseas y pues que aparezcan triángulos negros. Entonces, es por eso que en este caso, con esta paciente, yo procuré ser lo menos invasivo posible. Por medio de estos tunelizadores, bueno, pues preparé el sitio y aquí pues estoy mostrando la imagen con el tejido conectivo, como se dan cuenta pues ya sin tejido adiposo, sin la capa epitelial, y lo estoy empezando a probar para saber si es del tamaño que yo lo necesito. Una vez que pues veo que es el tamaño correcto, coloco por debajo de la encía a través de este túnel, a través de este espacio que yo fabriqué con los instrumentos, por medio de la sutura es como lo adapto y posteriormente empiezo el margen, los márgenes laterales de la recesión, las suturo, ¿ok? Lo suturo y de esa manera aproximo para cerrar o aproximar estos bordes para pues solucionar la recesión. Una vez que hago esto, ahora desplazo de manera coronal. Coloco o me apoyo comúnmente de resina fluida que lo coloco en interproximal del diente para utilizarlo como una especie de polea en donde pues me ayude a evitar que exista pues un desplazamiento hacia apical del colgajo porque pues la paciente no tiene tanta profundidad de vestíbulo en ese sitio. Entonces, simplemente al hablar, al comer, pues los movimientos favorecen a que haya un desplazamiento de este sitio y es por eso que eso yo lo estoy tratando de prever desde el día que hago la cirugía. Bueno, esta es una cicatrización aproximadamente a los 15 días aproximadamente. Pues vemos cómo hubo una ganancia de tejido. La paciente, pues también los cuidados, ¿no? Que tuvo la paciente cuando realizamos esta cirugía. Es importante, pues, mencionarle que ese sitio no lo va a cepillar, ¿ok? Ese sitio solamente se va a limpiar de manera química por medio de clorexidina. Y yo prefiero limitarlos con el cepillado estas 2 semanas porque, pues por en base a las experiencias que hemos tenido, ¿no? Es común que también, como lo platicamos, estamos trabajando sobre fenotipos delgados. Las suturas son delgadas, son 6-0, entonces este tipo de suturas también son un poquito más delgadas, menos resistentes, en donde por medio de un estímulo mecánico pues se pudieran llegar a romper. Entonces, pues aquí básicamente el cuidado, como les comento, del paciente también es con dieta blanda o líquida. Recuerden que también el paladar está operado y bueno, el uso de la clorexidina como medio de control antiséptico químico.
Aquí está más o menos una fotografía del antes y el después. Entonces, la paciente pues sigue de hecho con el margen al mismo nivel. La verdad es de que hemos estado en monitoreo y afortunadamente la paciente pues sigue estando con la raíz cubierta. Obviamente, estos casos también a veces para nosotros saber, o por lo menos si hay técnicas que se acomodan en nuestras manos, es importante también darles un control de tiempo, ¿no? Porque aunque como lo platicaba, son medios que están bien evidenciados, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, pero pues definitivamente hay ciertos procedimientos que se acomodan más para nuestras habilidades. Entonces, bueno, este es un caso y este es un caso de cirugía periodontal. Pero bueno, algo que incluso para mí es todavía un poquito más común es la cirugía periimplantaria. Este caso es de un paciente que tuvo implante, lo perdió, se regeneró, se colocó el implante y pues fíjense cómo podemos ver múltiples ahí cicatrices en la mucosa. Podemos ver también cómo prácticamente no hay encía adherida ahí, es mucosa oral la que está recubriendo ese sitio. Entonces, ¿qué sucedería ahí si lo dejamos así, libre? Bueno, al ser la mucosa un tejido móvil, seguramente lo que va a suceder es que se va a estar acumulando restos de alimento, comida. Esto va a migrar al interior y va a favorecer que aparezca la periimplantitis. Entonces, pues yo he visto pacientes que han perdido implantes con menos de un año que han estado en boca, ¿no? Por supuesto, hay muchos factores, hay muchas razones, pero pues creo yo que parte de nuestra responsabilidad y mientras está trabajando el paciente, tenemos la oportunidad de poder mejorar las condiciones, pues creo yo que es nuestra responsabilidad como doctores. Entonces, bueno, aquí el doctor que me lo refirió, pues colocó provisional para poder, pues empezar yo con mi tratamiento. Y fíjense cómo también vemos un defecto horizontal. Esto también pues va a favorecer la acumulación de la placa antibacteriana, incluso todavía sin pensar en características estéticas que por supuesto también están involucradas. Pero realmente nosotros ofrecimos el injerto por una cuestión más funcional. Eh, lo que hicimos también fue un abordaje en túnel. Hice una incisión más o menos a nivel de la unión o por arriba de la unión mucogingival. Hice esta incisión horizontal, es una incisión a espesor parcial. Esto quiere decir que estoy dejando periósteo por debajo pues de mi colgajo. Y en este caso yo seleccioné tuberosidad. Fíjense cómo tenemos una zona retromolar bastante amplia. Afortunadamente, fue muy sencillo tomar este injerto. Realmente si el injerto, ya sea gingival o conectivo por la parte media del paladar, toma cuando mucho 10 minutos, bueno, realmente es la mitad de tiempo más rápido, ¿no? Es muy sencillo, sobre todo en este caso del paciente en donde había buena apertura y pues como podrán apreciar en la imagen, realmente también es muy amplia esta zona. Entonces, pues yo lo vi como algo ideal. Recuerden que lo que yo quería, pues favorecer también es el volumen. Entonces, este tejido es el ideal. Aquí está un pequeño video de cómo estamos confeccionando y estamos pues manipulando este tejido. Primero quitándole una capa epitelial y posteriormente buscando que sea el grosor adecuado para el sitio y pues procurar que se nutra de manera adecuada, ¿no?
Entonces, esto pues no nos toma más de 2 minutos, es algo también relativamente rápido. Y siempre yo pues coloco, ¿no? Voy presentando el injerto sobre la zona que lo voy a colocar para asegurarme de que pues es de la dimensión necesaria que ocupamos, ¿no? Entonces, pues ya ahí me parece que era el tamaño del injerto que pues yo ocupaba. Lo paso por medio igual, apoyándome de la sutura a través de este túnel. Algo que yo procuré hacer en este abordaje fue no cerrar esa incisión que vemos en apical, ¿ok? Eso yo lo dejé libre porque recuerden que en la primera imagen que les mostré de cuando el paciente acudió, se miraba cómo toda la encía estaba, bueno, la mucosa, perdón, estaba pues recubriendo el margen, no era el margen del perimplantario de este diente, de este implante, ¿no? Entonces, tratamos de buscar un poquito de profundidad, ¿no? También en el fondo, en el fondo para, pues, buscar que el paciente tenga mejor higiene. Aquí vemos una cicatrización aproximadamente a los 15 días. Fíjense cómo, pues, se mira una cicatrización bastante adecuada. Pues es momento de retirar las suturas. Afortunadamente aquí, pues ya me empieza a dar ciertas pautas para saber qué es lo que voy a tener que mejorar y manipular con el provisional, ¿no? En muchas ocasiones, agregando también un poco de resina al provisional, pudiéramos llegar a mejorar el tamaño de esta corona. Y básicamente ya con la restauración final podemos apreciar este sitio pues de esta manera, ¿no? Cicatrices, fíjense cómo el injerto que yo coloqué, pues realmente no se mira mucha cicatriz. Las cicatrices que vemos por interproximal, principalmente por el área distal, pues ya estaban, así llegó el paciente. Entonces, realmente este sitio, pues me parece, pues bastante, se resolvió de una manera adecuada. Y bueno, esto es lo que buscamos con este tipo de procedimientos, ¿no? Mejorar las condiciones alrededor de los implantes para que los implantes sean más duraderos. Es importante recordar que a diferencia de un diente, pues un implante realmente no tiene forma de defenderse ante las bacterias, ante todos los microorganismos que pudieran llegar a existir alrededor de esta estructura. Entonces, nosotros tenemos que buscar darle esas condiciones para que el implante sobreviva el mayor tiempo posible. Hablando de la sobrevivencia bueno, en este caso del implante, pero del injerto, un injerto, si me colocan un injerto como ese, me va a durar unos años, toda la vida. ¿Cuándo ustedes saben que ya no hubo un fracaso al colocar un injerto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Para empezar, a los días, por ejemplo, a los 15 días, porque ahorita pues estoy mostrando los casos de éxito, ¿no? Pero probablemente tengo muchos casos de fracasos. El primer fracaso o un fracaso temprano se da a los días. A veces ves al paciente pues a los 10, 15 días. Yo a veces no puedo ver a los pacientes en periodos tan cortos por las limitaciones que tenemos pues, de que el paciente no vive aquí en la ciudad. Entonces, pero si los veo a los 15 días, en muchas ocasiones, pues yo me doy cuenta que el injerto está necrosado. ¿Cómo puedo identificar que está necrosado? Se mira totalmente blanco, ¿ok? Se mira a veces tanto el colgajo como el injerto se mira blanco. Entonces, esa es como que los primeros días del injerto, ¿no? Ahora, una vez que ya el injerto está integrado, realmente nos va a durar muchísimo tiempo de manera funcional en boca. Esto, pues, de igual manera va
a ocurrir dependiendo de estas características del grosor de la encía. Si tenemos nosotros grosores pues amplios de nuestro tejido, pues nos va a durar años, ¿no? No hay una casuística que nos diga un injerto conectivo te va a durar 5 años. No, eso no lo existe porque depende de muchas limitaciones y de muchas condiciones e incluso de los estímulos o de los cuidados que el paciente tenga sobre estas zonas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que este tipo de injertos pues nos van a dar una supervivencia mayor comparado, por ejemplo, como un sustituto de este tipo de injertos, como pudiera ser una matriz dérmica, tanto de cadáver como de colágeno. Entonces, este tipo de materiales, pues, tardan más en reabsorber, bueno, el injerto pues propio del paciente tarda un poco más en reabsorberse que un injerto que nosotros compramos, ¿no? De cadáver. Entonces, hay menos rechazo, ¿no? Porque es de nuestro mismo cuerpo. exactamente, al tener la misma información genética, pues eso lo hace más resistente, lo hace también con menos posibilidad de que fracase. Ahora, también ahí tiene mucho que ver la curva de aprendizaje, pues, del operador, ¿no? Pues también es por eso que al principio tenía muchos fracasos, porque apenas estaba yo, pues, ascendiendo en esta curva de aprendizaje, ¿no? Pero hoy en día, pues, ya es diferente. Hoy en día, no digo que todos los injertos me funcionan, porque sería una mentira, pero creo que sí la mayoría. Entonces, bueno, esto tiene que ver también mucho, es muy sensible al clínico, ¿ok? Es muy sensible al clínico. Entonces, también por eso, pues incluso en las instituciones de formación, ¿no? Como lo puede hacer pues una universidad en donde ofrecen el posgrado de periodoncia, pues lo que vas a hacer desde el primer semestre no va a ser cirugía plástica periodontal, ¿no? Vas a empezar primero con procedimientos un poquito más básicos y de ahí vas a ir subiendo pues el grado de complejidad según tus aptitudes, habilidades y según la técnica que vas desarrollando. Entonces, por eso también hablaba del factor paciente, del factor operador y posteriormente, pues de que también nosotros seleccionemos la técnica adecuada o correcta para tratar de resolver este tipo de casos. ¿Este tipo de casos también se pueden complementar con injertos óseos? Bueno, hablando específicamente de las recesiones, eso, bueno, sí hay mucha evidencia científica en donde, pues lo ideal sería buscar una regeneración tisular guiada, o sea, buscar un crecimiento óseo y que hubiera hueso por la parte vestibular, ¿ok? Pero lo que arroja la evidencia científica es que realmente está muy limitado por la cuestión de la nutrición de estos injertos, que exista un crecimiento o una regeneración ósea en esta parte vestibular. Es por eso que la primera opción de tratamiento es tratar de buscar esta cobertura o incluso lo pudiéramos considerar como un camuflaje, ¿no? Por medio de un injerto de tejido blando. Pues recordemos que por la parte anterior, en la mayoría de las ocasiones, encontramos, hablando del hueso, encontramos hueso cortical. Aparte de que también por la cara vestibular o la tabla vestibular, pues tenemos grosores muy delgados de hueso. Entonces, bueno, si esto lo tenemos contemplado, el hueso cortical, que es lo que recubre nuestro hueso alveolar, pues es un hueso de menor nutrición. Es un hueso que tiene menores condiciones de que nos nutra los injertos óseos, ¿ok? Entonces, desde ahí empezamos a tener muchas limitaciones al hablar acerca de regeneraciones óseas, sustituyendo a lo mejor una
un injerto de tejido blando, ¿no? Es por eso que no se hace, porque desde las condiciones propias del hueso está limitado en este tipo de casos, a diferencia, por ejemplo, de cuando pues a lo mejor regeneramos todo un alveolo, en donde tenemos paredes óseas que nos proporcionan esta vascularización y nos nutren nuestros injertos. Entonces, en este tipo de sitios, pues son un poco más predecibles este tipo de procedimientos, pero en áreas simplemente vestibulares es menos predecible de que funcione, ¿no? Entonces es por eso que no nos guiamos o no nos orientamos por esta opción. Ok, gracias por contestar mi duda. No, bueno, este es el otro caso que les quiero mostrar, es igual de implantes, este paciente también de igual manera, lo mandaron a mi consulta. Fíjense cómo, pues, de hecho ahí presenta un implante que no lo estaban utilizando, el paciente pues no tiene muy buenos cuidados de higiene también. Fíjense cómo los implantes que se miran del lado pues derecho de la pantalla, ¿no? Que son del segundo cuadrante, viéndolos de la visión del paciente, pues están totalmente cubiertos de igual manera por pura mucosa. No hay encía alrededor de esos implantes por la parte vestibular. Entonces, pues estos implantes realmente van pues directito al matadero, ¿no? Seguramente si no se hace algo, también por el tipo de prótesis que presentaba el paciente, en donde se limita mucho la higiene, pues esos implantes se van a perder. Entonces me lo mandaron para tratar de mejorar también un poco las condiciones. Aquí podemos ver la cantidad de encía que el paciente presenta. Por lo regular ocupamos por lo menos 2 milímetros de encía para que pues tenga un mejor pronóstico este tipo de pues de tratamientos. Entonces aquí hacemos de igual manera una incisión a espesor parcial. Aquí lo que también busqué fue desplazar esta mucosa más hacia apical, profundizar un poquito más el vestíbulo para impedir que existiera esta tracción de la mucosa hacia el margen de los implantes. Entonces, bueno, aquí una vez que hicimos esta manipulación de los tejidos, empezamos a tomar pues los injertos de igual manera del paladar. En este caso, pues simplemente ocupaba tomar el injerto de las zonas en donde yo veía con mayor compromiso de que pudiera ocurrir pues una situación de perimplantitis o de retracción, ¿no? Que se empiecen a exponer las cuerdas de los implantes. Entonces, definitivamente la zona prioritaria eran los implantes que estaban en el segundo cuadrante y los implantes que estaban en el sector anterior. Entonces, bueno, aquí de igual manera, este injerto gingival libre, recuerden que sí tiene epitelio, ¿ok? Este no va a tener tejido conectivo, sino lo que estamos buscando es que sea tejido epitelial solamente. Y bueno, suturamos y básicamente esto es aproximadamente a las 2 semanas después de la cirugía. Pues como se podrán dar cuenta, el paciente pues viene pues bastante sucio, ¿no? Pero bueno, también es entendible. Aquí también no hay mucho que cepillar, simplemente aquí yo indiqué gel en clorexidina. El paciente no, de hecho no usó la prótesis en este periodo de tiempo. A pesar de que vemos estas imágenes, realmente yo aquí estoy viendo que todo se ha estado integrando de manera adecuada. Entonces, pues simplemente limpio, quito toda la o remuevo placa dentobacteriana y lo dejo que siga cicatrizando. Fíjense cómo ya el paladar también ya se mira que empieza a mejorar. El paciente, de hecho, para esta sesión ya no tenía incomodidad en el paladar. Afortunadamente, pues vemos cómo incluso hasta en el grosor, ¿no? Se mira ya un maxilar más amplio, sobre todo en la zona en donde colocamos los injertos. Y fíjense cómo se mira ahí
la marca de los injertos, ¿ok? Ahora, esto es lo que me refería con la cicatrización hipertrófica, con el cambio de color. Pues esta es una característica que tiene el injerto gingival libre, pero bueno, aquí en este caso, en donde realmente no va a estar comprometida la estética, porque pues recordemos que el paciente tiene una prótesis sobre implantes, pues la verdad aquí realmente lo único que nos importa es la cuestión funcional. Entonces, aquí podemos ver que está bien integrado nuestros injertos, pudimos integrarlos dentro de la zona que estaba más comprometida. Y bueno, esto es parte de lo que se hace en cirugía plástica periodontal y periimplantar. De repente, a veces cuando uno habla con muchas personas, tanto pacientes como incluso también doctores, a mí pues me ha tocado que a veces desconocen toda esta parte, ¿no? De que se puede lograr hacer este tipo de tratamientos en boca también y su importancia. Y realmente los antecedentes del uso de colgajos, de injertos para desplazar o buscar una cobertura, pues son del siglo pasado, básicamente, son 1950 y tantos, los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy antiguo, pero que realmente a lo mejor antes no se utilizaba mucho. Afortunadamente hoy en día con las redes sociales, pues con la ayuda de Ontoblog, por ejemplo, que se difunden todas estas opciones de tratamientos, a mí me parece muy positivo porque realmente la casuística o la cantidad de pacientes que pudieran llegar a necesitar estos tratamientos es muy grande. Y el impacto que también tiene sobre la salud de sus dientes, de su boca, pues también la verdad es que tienen un impacto mayor, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo de los temas que queríamos tocar en esta plática. No sé si tengas, doctora, alguna duda, alguna otra pregunta. Esto, por ejemplo, en casos de implantes, se puede hacer antes de que se coloquen los implantes, ¿no? De que ver que a lo mejor no hay mucho reborde, que a lo mejor no hay una buena zona para colocar el implante, se puede hacer previo a colocar el implante. Sí, por ejemplo, en casos de múltiples implantes, en muchas ocasiones, cuando se colocan varios implantes, este tipo de técnicas, pues a veces se llegan a colocar los implantes de manera inmediata el día que se extrajeron estos dientes. Entonces, es por eso que en la mayoría de las ocasiones los injertos los colocamos ya después de que se colocaron los implantes. Ah, ok. Los colocamos como en esta parte en la que a lo mejor se está fabricando ya la prótesis, unos 3, 4 meses después de la colocación de los implantes. En los casos de implantes unitarios, se coloca el injerto para compensar posibles remodelaciones óseas o pérdidas de tabla vestibulares principalmente. El día que se coloca el implante sería lo ideal, ¿ok? Sería lo ideal. Por ejemplo, yo que les mostré un caso en donde se hizo en un tiempo, en un segundo tiempo, ¿no? El paciente ya estaba con el implante colocado. Bueno, fue porque pues en el consultorio en donde le colocaron ese implante, pues el doctor no hace este tipo de tratamientos. Entonces, pues él colocó el implante y al ver la necesidad me lo mandó al consultorio. Entonces, también ya ahí depende mucho de la experiencia del paciente. Creo que aquí la importancia realmente es identificar la necesidad y tratar de hacer algo, porque realmente la mejor oportunidad o el mejor tiempo para ofrecer este tipo de tratamientos es pues mientras está en el proceso en lo que se termina de restaurar o rehabilitar a nuestro paciente y también para que los implantes que nosotros colocamos tengan la menor cantidad pues de tiempo, de supervivencia posible, como lo platicábamos. De verdad es de que pues a mí me toca ver casos en donde, como les platicaba, a muy pocos meses o incluso al año de colocado, ya tenemos que quitar ese implante. Y es porque también hay que, pues, identificar que al final estos pacientes perdieron los dientes por un descuido, ¿ok? Entonces, si perdieron los dientes por un descuido, pues
sería lógico, sería obvio pensar que van a seguir descuidándose y que los implantes también los van a perder en algún momento. Digo, yo esperaría que no fuera así, ¿verdad? Pero sobre todo en casos de edéntulos totales, pues realmente ese es el perfil en muchas ocasiones del paciente, es un paciente descuidado, ¿no? Entonces, pues todavía ahí tiene creo que un impacto mayor el tratar de complementar por medio de estas técnicas su tratamiento. Ok, está súper interesante ese tema. Cuando me lo propusiste, dije, está increíble, doctor Gabriel, hay que hablar de esto, porque realmente se habla poco o hay poco en internet o en YouTube sobre estos temas y que también a los pacientes les sirven. Odontólogos generales, estudiantes, conocer estas técnicas, conocer de que si te llega un paciente, tú no lo vas a tratar, pero les puedes dar esas opciones, los puedes derivar con un periodoncista, que hay opciones que no se queden como que porque no lo sé, hasta ahí queda mi conocimiento y el paciente queda en el limbo, sino conocer que existen todos estos procedimientos es muy importante. Sí, exactamente. Yo para mí también es el mismo sentir. Se me hace algo de suma importancia y que afortunadamente está también a la mano, ¿no? Es algo que se le puede, pues, ayudar al paciente. Por eso siempre también es importante tener un equipo de trabajo, ¿no? Eh, Porque, pues, también pienso yo que si tú colocas el implante, pues no necesariamente tienes que también hacer la parte de los injertos. Digo, pues a lo mejor sería lo ideal, pero si pues no lo quieres hacer, no te gusta hacerlo, pues por lo menos que dentro de tu equipo de trabajo exista una persona que pueda pues tratar de resolver este tipo de situaciones también, ¿no? Entonces, sí, para mí también creo que es algo básico, importante, y que incluso esto nos abre los ojos, pues desde el nivel licenciatura, ¿no? En el caso de que, pues a lo mejor estés en tus primeros semestres de odontología, pues te des cuenta también de las complicaciones que puede llegar a existir y también de cómo podemos prever, ¿no? Al final es parte del concepto de este tipo de términos de cirugía plástica, es prever también algunas situaciones que pudieran causar un conflicto más adelante. Sí, Entonces, me encanta el tema, doctor Gabriel Godínez. ¿En dónde los podemos encontrar? Usted tiene su consultorio en Tijuana, nos dice. sí, pues yo aquí estoy, yo estoy aquí en Tijuana, mi consultorio pues se llama Oral Health Center, estamos ubicados aquí en una zona muy céntrica y pues mi práctica es exclusiva a periodoncia. Entonces, pues digo, para las personas que a lo mejor nos están viendo y que están cercanas o están en la ciudad, pues aquí los podemos, orientar, ¿no? Básicamente si llegan a ocupar algún tipo de procedimiento y pues por supuesto también la gente que está en California, ¿no? Que son nuestros pacientes que más nos visitan. Entonces, pues también aquí nos daría mucho gusto verlos por acá. En Tijuana. Ok, para contacto, alguna duda, pregunta para hacer una cita, es en tu Instagram, emperio.gg. Sí, me pueden contactar a Perio GG, y me pueden escribir pues mi equipo ya los va a contactar, ¿no? En caso de que sea así como nos van a acudir con nosotros. Entonces sí, definitivamente ahí nos pueden estar siguiendo en el Instagram. Ok, agradezco mucho tu tiempo, tu plática, tus fotos. Si lo siguen en Instagram, van a saber que es un fanático de la fotografía clínica y tiene muy buenas fotos de casos clínicos. Está muy padre tu cuenta, doctor. Y sí, supongo que también las tomas como pues para llevar un control, ¿no? Desde inicial, cómo va evolucionando tu paciente y fotografía final. Sí, pues principalmente lo hago para transmitirle el conocimiento al paciente, porque creo yo que la parte de periodoncia a veces es un poquito más difícil de explicar, ¿no? O sea, la cuestión estética, ¿no? Carillas, coronas, el paciente está muy familiarizado con todos esos conceptos o ortodoncia, Sí, pero periodoncia, por ejemplo, ahorita como lo mostramos con el injerto gingival libre en implantes, el paciente como que hay un choque ahí de que, pero ¿por qué me tienes que cortar tejido si ya no tengo diente? O sea, entonces tenemos que evidenciar y pues el propósito o uno de los propósitos que tiene muchos la fotografía clínica,
pues precisamente, pues es poder también informarle a nuestros pacientes qué es lo que estamos haciendo, por qué, y mostrarle casos de otros pacientes, ¿no? Entonces, también es bien importante tratar de documentar y también para ver qué es lo que más nos funciona, ¿no? O sea, a lo mejor hay técnicas que me funcionan más a mí y pues ya eso también me ayuda a conocerlo, ¿no? Sí, también lo gingival, como comenta el doctor, que puede decir el paciente, no, yo no veo mucho cambio. Ah, aquí está la foto inicial, como que a lo mejor en encía y eso no podemos ver como creo que no hizo nada. Y aquí como está el antes y el después, sí hay un gran cambio. No lo notan muy fácilmente, no es tan visible. Sí, 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 definitivamente, porque el paciente pues no acude por dolor, ¿no? O sea, Sí. el paciente acude pues básicamente pues porque ahora el dentista, su dentista le dijo, tienes problemas periodontales, pero no, él no nota realmente algo raro, diferente, y hasta que no le enseñas por medio de imágenes, mira, tu encía está bien roja, inflamada, hiperplásica, pues ya es cuando empieza también a conocer al paciente y eso ayuda mucho también para los cuidados, ¿no? De que, oye, pues, pues hay que cepillarse mejor, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones. Sí, ya verlo fuera de su boca. Pues agradezco mucho esta plática, el tiempo que te hayas dado. Yo sé que tienes alma de docente y te encanta hablar de todo este tema y compartir tu conocimiento. Agradecemos que estés en Odontoblog y eres bienvenido cuando quieras. Muchas gracias, doctora. Pues de igual manera, ya lo platicamos hace rato, eres bienvenida también aquí a Tijuana cuando estés por aquí o ahora que vas a California en tu cumpleaños, pues date una vuelta y aquí te mostramos un poquito la ciudad. Y sí, espero realmente que no sea la última vez que nos podamos ver. Yo con gusto, la verdad es que, pues, con los ojos cerrados, ¿no? Me gustaría estar en contacto de nuevo y pues sí, aquí estamos. Tenerte aquí en el canal hablando sobre otros temas periodontales. Pues muchas gracias. Síganlo en Instagram como perio.gg y muchas gracias. Un abrazo hasta Tijuana, doctor Gabriel Codina. Hasta luego. Síganlo Saludos. en su red social y cualquier duda, pregunta, mándele direct message. Mándale un mensaje directo y él les va a contestar. Gracias. Gracias. Bye bye. Adiós. Suscríbanse aquí al canal. Síganos en redes. Bye.